Menjao. Hoy día vamos a comenzar por hacer una corrección en relación al Pai Yao. Yo prefiero que cuando enseñamos o cuando practicamos, en algunos momentos corrijamos la técnica lo más mecánica posible, así, lo más cuadrada posible. Entonces, partiendo aquí, podemos hacer esto, un movimiento, después el siguiente paso, otro movimiento, después ese otro movimiento. Entonces lo hacemos en 3 partes. Lo voy a hacer de nuevo, un poco más cerca. Así podemos limpiar todo el movimiento y los alumnos pueden entender mejor. Esa es una parte que quería corregir en relación a algunos videos que había visto, que después de esto, darle fluidez a ese movimiento va a ser mejor que intentar corregir, por ejemplo, porque el alumno trata de hacerlo rápido y circular, va a salir un movimiento, principalmente en esta mano, hacia afuera. Ese es un error común. Entonces, nos preocupamos de que cada parte sea hecha coordinada y lo más clara posible. Eso lo podemos agregar a algunos días de nuestro entrenamiento diario, solamente para corregir algunos errores puntuales que nuestros alumnos puedan tener. Continuando con el video de ayer vimos Chilin Pu, uno de los pasos que le vamos a dar énfasis hoy día, debido a su importancia en el Nanchon. Partimos aquí. También vamos a ver Tie Pu, se me había olvidado ayer. 1. Hacemos el paso, cruzamos, mantenemos esta altura, Palma Pu, con Pu. Hoy día, a eso, vamos a agregar lo que dijimos de la actitud en el Nanchon. 1, 2, 3, 4. Un poco más de velocidad. El piso, la pisada, los pasos, dan la sensación de que estamos firmes en el suelo, de que estamos, como se dice, enraizados en el suelo. Y hoy día vamos a agregar las palmas. Las palmas van a ser 2 palmas aquí. Van a ir mirándolas, nuestra mirada también va a ir hacia nuestras palmas. 1, 2, junto con este paso, miramos hacia el frente y después 2 palmas hacia adelante. Después lo mismo al otro lado. 1, 2, 3, 4. Se me escapó. Voy a hacerlo un poco más lejos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Se fijan el cambio de ritmo que hice? Primero, 4 movimientos. Desde aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hacer menos movimientos, mire. 1, 2, 3. Esa es una forma que ustedes pueden ir acelerando en relación a la cantidad de tiempo que están haciendo. Este es un tiempo. 1, este es otro tiempo. 2, este es otro tiempo. 3. Obviamente cuando lo enseñamos, vamos de lo más fácil, como lo hice ayer. Ayer simplemente hicimos 1, 2, 3, Mapu. Después 1, 2, 3, Mapu. Pero esto tiene una progresión. También vamos a colocar atención a la posición de nuestro cuerpo. Desde aquí. 1, 2, nuestro cuerpo más agachado. 3, cuando lo hacemos con las manos, nuestro cuerpo hacia adentro. 1, 2, 3. Después, cuando empujamos nuestra cadera, nuestra rodilla y la rotación de ese pie, todos van a proyectar fuerza hacia el movimiento, hacia las palmas. Entonces, el movimiento final se llama Tie Yang. También algunos lo llaman Tui Yang, como si fuese empujar con la palma. Algunos, el nombre más, yo creo que apropiado es Tie Yang, que sería esta palma. Ese es 1. Vimos cómo se hacía. Lo voy a realizar una vez más en esa dirección. 1, pasos,
2. Con las palmas, el mismo movimiento con las palmas. Miro la palma, mantengo todo en la misma altura. Y el otro movimiento que vamos a hacer hoy día es el siguiente. Mapu, Gendenpu. Mapu. Nuestras manos en la cadera. Yo lo enseño en la cadera, puede ser aquí también. Esa forma de caminar, pufa. Le vamos a agregar Pao Chuan. Podemos empezar aquí. Podemos empezar más fácil para los alumnos. Mapu. Aquí un puño a la altura de nuestra rodilla y el otro atrás o aquí preparado para hacer el siguiente movimiento. El siguiente movimiento es Pao Chuan. Imaginémonos literalmente un gancho, un upper hacia arriba a la hora de hacer. Este no es Kung Fu. ¿Se acuerdan que Hendan Pu es con la cadera abierta? ¿Se acuerdan? Es como un Kung Fu pero con la cadera abierta. Aquí, entonces, Mapu. Un poco más continuo. Ahora no voy a parar, voy a hacer los mismos pasos. Lo voy a realizar otra vez más en esta dirección. Ese es el otro ejercicio de hoy día. Y el último, la última técnica de hoy día es Kai Chuan. Desde Kung Fu vamos a utilizar Kung Fu. Lo voy a mostrar primero en esta dirección. No, en esta dirección es más fácil. Kung Fu. 1, 2 golpes. Lo voy a hacer de nuevo aquí. Primero flexionamos el codo y colocamos la parte posterior de nuestro puño. Y en el otro colocamos la parte interior. Ahora que está más claro, lo voy a hacer en ambos lados. 1, 2. Esto es como forma de enseñar y de entrenar. ¿Qué es importante aquí? Cuando nuestro alumno adquiera más habilidad, conozca la trayectoria del movimiento, que el tronco, como siempre, es el que va a hacer el movimiento. Cadera, piernas, pies, piernas y tronco. Oh, el micrófono voló. Entonces, desde aquí, mi tronco se va a proyectar hacia allá para colocarle más fuerza, más potencia, más velocidad al movimiento de los brazos. 1. Hacia el otro lado. 2. Hacia el otro lado. 3. Esta mano no queda más alto del hombro, puede quedar a la altura del hombro o un poco más abajo. Esta mano va a terminar aquí por impacto, pero después no lo dejan pegado a su cuerpo. Puede tocar su cuerpo y después la separan un poco. Tenemos Kai Chuan. Sería el último movimiento de hoy día. Y para el final, una de las posiciones de Nanchon que se me había olvidado en realidad, ayer la debía haber mostrado, es en mi frente. Voy a hacer Mapu en diagonal, a la altura del Mapu, y voy a colocar mi rodilla en el piso. Entonces mi rodilla va a quedar más o menos en una línea con mi talón. El pie que está atrás, ese tiene que ser en el piso, no podemos levantarlo aquí. Tiene que ser colocado en el piso. Lo tenemos en varias rutinas, una de las posiciones más características del Nanchon. Se me había olvidado ayer, pero ahora lo vimos hoy día. Bueno, el video de hoy día queda aquí. Entonces,